Plantas herbáceas o sufruticosas, con las hojas opuestas y las flores pequeñas en panículas flojas y lanudopilosas. Ah, ok, sí, yo creo que este es el género Iresine. Ah, ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal amigos biolocos y afines? El día de hoy les traigo un video acerca de la historia natural de las plantas. Cómo es que las plantas fueron evolucionando y cómo es también que nosotros a través del estudio de estos cambios evolutivos fuimos forjando y construyendo el árbol filogenético que actualmente agrupa a todas las plantas. Ahora bien, el contenido va a estar dividido en dos partes. En la primera les platicaré brevemente acerca de los diferentes tipos de clasificación que ha habido a través de la historia y culminaré explicándoles la evolución de las plantas de acuerdo al último cladograma que actualmente agrupa todo lo que conocemos como plantas. Si hay que ponerles un nombre, una etiqueta desde el principio, les vamos a llamar el clado de las embriofitas, las plantas terrestres. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer un viaje a través de la historia y vamos a platicar de la historia de la clasificación. Y para esto hay que remontarnos a la antigua Grecia con Aristóteles. Como bien lo sabemos, Aristóteles fue un filósofo que se encargó de clasificar tanto plantas como animales. Sin embargo, como actualmente no contamos con el registro físico de cómo es que él ejerció su sistema de clasificación, en realidad la primera persona que clasificó plantas fue Teofrasto. Él clasificó las plantas de acuerdo a su tamaño, es decir, si eran árboles, arbustos o hierbas. Un dato curioso, actualmente existe una familia que lleva su nombre, que es la familia Theophrastacea. Luego de Teofrasto nos saltamos a Dioscórides. Dioscórides criticó también la clasificación de las plantas de acuerdo al orden alfabético. Dato curioso es que existe una familia de plantas actualmente que se llama Dioscóridas en su honor. Saltamos hasta el siglo XIV. En el siglo XIV ya se realizaban inscripciones de plantas con base en varias características, por ejemplo, el hábitat, cuándo florecía y cuándo no, que es la fonología, y en realidad otros aspectos del ciclo de vida. También aquí fue cuando se unificaron ciertas plantas que compartían ciertas características en la categoría de género. De aquí nos saltamos hasta un personaje llamado Andrea Cesarpino. Él clasificó, tal como Teofrasto, las plantas de acuerdo a su tamaño, pero lo que resalta de su clasificación es que además de clasificarlas por tamaño, también ejerció otras subclasificaciones como por ejemplo tamaño y tipo de fruto, tamaño y tipo de flor, etcétera, etcétera. Nos saltamos hasta el siglo XVI, pues fue en el siglo XVI cuando se fundaron y se patentaron las colecciones tanto vivas como secas de plantas. Cuando hablamos de colecciones vivas, hablamos de los famosos jardines botánicos, y cuando hablamos de colecciones en seco, hablamos de herbarios. Luego de ahí nos saltamos hasta el siglo XVIII, y es cuando nos topamos con Carlos Linneo. Y él fue el sujeto que patentó y que fundó la Escuela de Nomenclatura Binominal. Y también han existido o existen otros niveles taxonómicos, como bien son el orden, la clase y la división, pero estos niveles taxonómicos no reflejan tanto las relaciones de parentesco que hay entre plantas. Ahora bien, vamos a meternos de lleno en la evolución de las plantas. Pero primero, para empezar a hablar de la evolución de las plantas, hay que hablar de la endosimbiosis. Pues a través de esta teoría, Lynn Margulis expone que el origen de la célula vegetal con cloroplastos se dio a través de un proceso de fagocitosis de una célula eucarionte con núcleo y mitocondria a una célula de menor tamaño, procarionte y pigmentada. Esta unión, esta fagocitosis, esta endosimbiosis, dio por origen a las algas verdes y al grupo de las plantas terrestres. Si hay que hablar de las plantas terrestres y las algas verdes como un grupo en conjunto, le vamos a llamar la línea verde. Es importante saber que tanto las algas verdes como las plantas terrestres tienen un origen monofilético, es decir, ambas tienen un ancestro en común. Ahora bien, este ancestro en común tiene algunas características derivadas compartidas que son las llamadas sinapomorfías, que son la presencia de cloroplastos, también la presencia de clorofila A y B más pigmentos accesorios adheridos a los tilacoides equidistantes y también el almidón como producto de reserva guardado en gránulos del citoplasma. Ahora vamos de lo general a lo particular, como ya lo sabemos. Y primero vamos a ver el cladograma que agrupa la línea verde. Si vemos, por un lado tenemos a una ramificación que agrupa tanto a las ulvofitas como a las clorofitas, que son propiamente algas, y en otra ramificación tenemos al grupo de las carofitas, las coleoquetofitas y las embriofitas, que es el grupo de nuestro interés, las plantas terrestres. ¿Qué es lo que separa estos dos grupos? Bueno, pues las ulvofitas y las clorofitas lo que comparten es que su membrana nuclear persiste durante la mitosis, mientras que las otras tres, las carofitas, las coleoquetofitas y las plantas terrestres, las embriofitas, su membrana nuclear se desintegra durante la mitosis, por lo que se dice que su mitosis es abierta. Ahora bien, para hablar brevemente de la complejidad morfológica que hay en las algas verdes, primero vamos a hablar de las algas verdes unicelulares. Y esta secuenciación de complejidad se puede ver en los géneros Chlamydomonas, Gonium, Pandorina y Volvox. Ahora, si hablamos de la multicelularidad en las algas verdes, hay que destacar los géneros Spirogyra y Ulva.
Retomando lo de las carofitas, las coleoquetofitas y las embriofitas, las características que comparten, que los unifican como grupo, son la presencia de peroxisomas y la presencia de plasmodesmos, que son canales que conectan a las células. Ahora bien, si solo hablamos de las coleoquetofitas y las embriofitas, ahí tenemos la presencia de parénquima, que es un tejido bien desarrollado, y la retención del cigoto, al menos hasta la esporogénesis. Ahora bien, vamos a hablar de nuestro grupo de interés, de las embriofitas, las plantas terrestres. Primero que nada hay que responder una pregunta. ¿Hace cuánto ocurrió el salto al medio terrestre? Pues aproximadamente fue hace unos 500 millones de años durante el periodo Ordovícico. Este salto, este dominio al medio terrestre trajo ciertas ventajas y desventajas. Unas ventajas claras era la abundancia de luz y también la abundancia de CO2 para la fotosíntesis. Una desventaja también muy clara era la conducción del almacenamiento de agua. Hay que saber que cuando se dio este salto al medio terrestre ya existía un ciclo de vida con alternancia de generaciones heteromórficas. Si recordamos nuestro video pasado, ahí platicamos acerca del proceso de la alternancia de generación. Ahora, ¿cuál fue la adaptación clave de las embriofitas? Pues fundamentalmente fueron los órganos reproductores multicelulares, que bien pueden ser gametangios o esporangios. ¿Qué son los gametangios? Los gametangios son los órganos que producen los gametos. Bien pueden ser arquegonias, que son los de los gametos femeninos, la oósfera o la ovocélula, o también pueden ser los anteridios, que son los masculinos, que producen los anterozoides o espermatozoides. ¿Qué trajo como consecuencia el dominio de las embriofitas al medio terrestre? Fue la disminución de concentración atmosférica de dióxido de carbono, que a su vez trajo la disminución de la temperatura del planeta. A continuación les presento el cladograma que actualmente agrupa todas las plantas terrestres. Y vamos a empezar desde arriba hacia abajo. Nuestro grupo externo son las marcanteofitas, plantas a las que comúnmente les llamamos las hepáticas, y esto es porque su gametofito tiene una forma reniforme, es decir, en forma de riñón. ¿Cuáles son las características que destacan a este grupo? Una de ellas son los poros simples, que son como los antecesores o los estomas primitivos. Los estomas son estas estructuras a través de las cuales se realiza el intercambio gaseoso y también el fenómeno de evapotranspiración. Otra característica son los celaterios. Los celaterios son estructuras helicoidales que ayudan a la dispersión de esporas. Dentro del ciclo de vida de las marcanteofitas, la generación que más tenía dominancia era o es la generación haploide. A partir de acá nos encontramos con un grupo de plantas que se llaman las estomatofitas, caracterizadas por la presencia de estomas. La primera ramificación que tenemos en este grupo debajo de las marcanteofitas son las antocerofitas. ¿Qué es lo que caracteriza a las antocerofitas? Fundamentalmente que aún no tienen células especializadas en la conducción, así como que el tamaño del cloroplasto es muy grande con referencia al tamaño de la célula. Y también la forma del esporofito. Siguiendo en orden descendente, ahora tenemos al grupo de las semitraqueofitas. Las semitraqueofitas se caracterizan por tener un sistema de conducción y reúnen a dos grandes grupos, a las traqueofitas y a las briófitas. Las briófitas se caracterizan por unas células llamadas hidroides que transportan agua y también otras células que transportan azúcares. Tienen unas hojitas muy pequeñas, así como la cápsula del esporofito. La generación que también domina es la haploide. Seguimos en orden descendente y nos encontramos ahora el grupo de las traqueofitas. Las traqueofitas aproximadamente aparecieron en el Silúrico y se caracterizan porque ya tienen un sistema especializado de conducción, los famosos vasos conductores. Ahora también ya aquí se presenta el cilindro central y la raíz. El cilindro central es la estructura en donde van a estar los haces vasculares y la raíz es fundamentalmente el órgano que fija a la planta al suelo, además de que también absorbe los nutrientes. De acuerdo a las traqueofitas modernas tenemos dos tipos de vasos conductores. Por un lado tenemos el xilema, que transporta fundamentalmente agua y está formado por elementos llamados vasos y traqueidas. Y por otro lado tenemos al floema, que transporta productos fotosintéticos y este está formado por células cribosas y estas células cribosas están acompañadas de células acompañantes. Otro desarrollo importante en las plantas terrestres que también involucra las traqueofitas es la aparición de la hoja de estructura compleja. Sin embargo, esta estructura de hoja compleja tuvo dos caminos. Por un lado pueden ser hojas como simples protuberancias del tallo, las cuales están inervadas por un solo cordón nervioso, y estas son las llamadas micrófilas. Y las micrófilas, estas simples extensiones, son características de un grupo llamado las licofitas. Y en este grupo tenemos a las elaginelas. Y por otro lado, tenemos a las hojas con una lámina foliar de una nervadura muy ramificada, que son las famosas megáfilas. Y aquí ya involucramos a todo lo que nos hace falta. Y ya si hablamos de megáfilas, estamos hablando de un grupo que son las eufilofitas. Y este grupo, a su vez, tiene a los helechos
y a las demás plantas que nos hacen falta, que son las plantas con semilla, las espermatofitas. Si hablamos primero del grupo de las plantas que tienen como fase dominante la fase del esporofito, pero que aún se reproducen por esporas, están los helechos. Y los helechos se forman en el Devónico. ¿Qué los caracteriza? Pues sus órganos foliares se llaman frondas y son unas hojas muy divididas, así como también el desarrollo de estas frondas es característico y se llama prefoliación circinada. Los esporangios, que son más bien llamados soros, están ubicados en la parte inferior de las frondas y los gametofitos poseen rizoides. Ahora, estos son las filicofitas. Por el otro lado de los otros helechos son las esfenofitas. Y fundamentalmente estas difieren por la morfología. Estas son las famosas colas de caballo. Y finalmente llegamos a otro grupo de las plantas con semilla, lo que actualmente domina nuestro mundo. Este grupo surgió aproximadamente en el Devónico. Y ahora, ¿qué grupos trae este grupo? Involucra a las coniferofitas, a las gincofitas, a las cicadofitas y a las antofitas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que diferencia o lo que caracteriza a estos grupos? En conjunto, las coniferofitas, las gincofitas y las cicadofitas aún no producen ni flor ni fruto. En cambio, las antofitas, que involucran o que incluyen a las gnetofitas y a las angiospermas, las plantas con flor, estas obviamente ya poseen flor y fruto. También antes una clasificación más tradicional que se ocupa para agrupar a estos organismos son las gimnospermas, que son las de semilla desnuda, que involucraría a las coníferas, a los ginkgos, a las cícadas y muy probablemente a las gnetofitas. Y por otro lado tenemos a las angiospermas, que ya son las plantas con flor. Hablamos en particular de cada grupo de los que ya mencionamos. Primero vamos a hablar de las coníferas. Las coníferas se caracterizan por poseer sus estructuras reproductivas en conos, en estróbilos, que están separados, es decir, hay conos masculinos y conos femeninos. Dentro de este grupo tenemos a todos los pinos, a los cipreses, a los ahuehuetes, a las secuoyas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro del grupo de las coníferas. Vamos con las cícadas. ¿Qué es lo que caracteriza a las cícadas? Pues fundamentalmente las cícadas parecen palmeras o helechos arborescentes, pero no lo son completamente diferentes. Estos son individuos dioicos, es decir, son como el humano. Existen individuos hembra e individuos macho. Y sus semillas las producen en hojas ovulíferas. Muy bien, ahora continuamos con la división ginkgofita. ¿Qué es lo que sabemos de esta división? Principalmente lo que hay que destacar es de que actualmente este grupo está representado por una sola especie, es decir, todo un grupo que en algún momento fue un grupo muy grande de plantas, actualmente solo está representado por una especie. Esta especie es el famoso Ginkgo biloba, que es apreciado por sus propiedades alimenticias y también por sus propiedades medicinales. ¿Qué distingue a la especie, al representante de las ginkofitas? Pues son árboles dioicos, tal como las cicadofitas, es decir, que hay árboles hembra y árboles macho. En cuanto a las ramas que tienen o el tipo de ramificación que tienen, hay de dos. Pueden tener ramas con entrenudos bien marcados y estos son los llamados macroblastos, o los entrenudos pueden tener distancias muy reducidas, estar casi juntos, y esto nos habla de los braquiblastos. Algo que hay que destacar es de que este grupo, cuando fue un grupo grande, convivió con los dinosaurios en la era mesozoica. Es por eso que también se le llama un fósil viviente. Y una evidencia muy clara de esta característica que le estoy mencionando, que compartieron la tierra con los dinosaurios, la podemos ver en la semilla. Los árboles hembra que producen la semilla lo producen con una testa carnosa que asemeja un fruto pero no lo es, y esta testa tiene un olor desagradable, un tanto pútrido, que te recordará a los olores que buscaban los dispersores en la era mesozoica. Y llegamos hasta el clado más derivado, que es el clado de las antofitas. ¿Cuál es la innovación de este clado que los agrupa? La flor y el fruto. La flor está a su vez representada por 4 partes primordiales. Una es el óvulo que formará la semilla. 2 es la cubierta que recubre el óvulo, que viene siendo el ovario, que posteriormente formará el fruto. 3, el grano de polen reducido a 3 núcleos. Y 4 es el gametofito femenino reducido al saco embrionario. Y entre otras características, eso es lo que agrupa a las antofitas, ¿ok? Ahora bien, dividimos en dos a las antofitas. Primero tenemos a las gnetofitas y luego tenemos a las angiospermas. Ahora bien, las gnetofitas se agrupan a 3 géneros actuales, que es Gnetum, el que da el nombre, Welwitschia y Ephedra. Ahora bien, nos saltamos a las angiospermas, que es el grupo top de Eric, que es mi favorito. A su vez, las angiospermas se dividen en 3 o 4 grupos dependiendo de la fuente que veas o el autor, pero actualmente se reconocen 3 o 4 grupos. Hay que recordar que estas clasificaciones han cambiado a lo largo de toda la historia. Entonces, estos 3 o 4 grupos son los siguientes. Si hablamos de 4, en el más basal tenemos a las angiospermas basales. Luego seguimos con el clado de las magnólidas,
Luego tenemos a las monocotiledóneas y al final a las eudicotiledóneas. Ahora, tomando como referencia el hablar de tres grupos que actualmente existen, que son las magnólidas, las monocotiledóneas y las eudicotiledóneas, les voy a hablar brevemente de cada uno. En primer lugar, el más basal tenemos a las magnólidas, que a quienes encontramos en este grupo. En este grupo encontramos árboles como vienen siendo las magnolias, también el árbol de la chirimoya, nos encontramos también al aguacate, otro que tenemos aquí es la pimienta, el género Piper. Y también tenemos unas trepadoras muy carismáticas que me gustan mucho, que son las famosas aristoloquias. No entraré en detalles de todas las características que agrupan a este clado, pero se las dejo a continuación. Continuamos con las monocotiledóneas. ¿Qué encontramos en las monocotiledóneas? Aquí encontramos fundamentalmente a los pastos, a los agaves, a las orquídeas, a las gladiolas, tulipanes, a la flor de lis, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco les voy a hablar de todas las características, por eso les dejo a continuación. Y finalmente llegamos a las eudicotiledóneas. Las eudicotiledóneas tenemos al girasol, al café, a los nopales, a las rosas, a la fresa, al mango, a la papaya, etcétera, etcétera. Casi que las eudicotiledóneas dominan la tierra en estos momentos. Estamos en la era de las eudicotiledóneas. Finalmente les voy a platicar de la evolución bioquímica en angiospermas. Con esto no me refiero a que les voy a explicar todos los cambios que hubo en las vías metabólicas de las plantas para que generaran compuestos secundarios que actualmente son de nuestro interés. Porque en algún momento estas sustancias de las que yo les voy a hablar, estos compuestos, fueron llamadas las sustancias vegetales secundarias. Sin embargo, actualmente se descubrió y se sabe que estos en realidad son subproductos de la evolución de los angiospermas porque constituyen defensas contra los depredadores. Hablamos como los glucósidos cardíacos, la quinina, la nicotina, la cafeína, la mescalina, el THC, también el opio y la cocaína. Todos estos compuestos los producen las plantas y nosotros los aprovechamos para nuestros intereses. Llegamos al final de este video y espero que toda la información que les compartí les sea de utilidad en adelante. Puede servir, por ejemplo, cuando van a un supermercado o a un mercado y ven frutas, ven algún producto extraído a partir de plantas, que ustedes cuando lo vean digan, ah, no manches, recuerdo que en el video Eric me mencionó que los pastos pertenecen a las monocotiledóneas caracterizadas por bla 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 bla. Y así con cada cosa con la que ustedes lidien día a día que tengan que ver con plantas. Nos vemos en el siguiente video donde seguramente les estaré platicando acerca de histología vegetal. Ahí más o menos subiendo los escalones hasta llegar luego a los órganos de las plantas y luego ya cosas más particulares dentro del mundo de las plantas. Entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.